oportunidad de poder hablar un poco de este tema que me ha ocupado este último tiempo, ¿no? Estos últimos años, después de que volvimos de Nepal, sin saber que existía este tema, se empezó a ser una preocupación muy grande. Y la verdad que es un tema, y lo hablo ahora desde mi beta de músico, y es un tema que me ha hecho cambiar paradigmas, y le tengo mucho respeto, porque todo lo que tiene que ver con arte y músico en mi vida, me ha sido muy difícil encontrar un equilibrio con toda mi necesidad de dar mi arte y con lo que el Señor estaba queriendo. Así que yo quisiera que me acompañen en oración para que el Señor nos hable a todos y entremos a este tema con mucho respeto, que es lo que yo le tengo. ¿Me acompañan, hermanos? Señor, te doy muchas gracias por esta oportunidad, por los hermanos que están conectados. Gracias, Señor, por sus historias. Te doy gracias porque tú les estás hablando también. Y queremos delante de tu presencia humillarnos y mostrarnos vulnerables, y que necesitamos mucho de la guía de tu Espíritu Santo y de un temor tuyo para poder abordar un tema que gatilla en muchos de nosotros tanto orgullo. Te quiero pedir perdón por nuestros pecados, por las veces que te hemos ofendido, también con toda esta cuestión de la gloria que nos hemos llevado. Y te pido, Señor, que encuentres en nosotros un terreno fértil para poder crecer en este tema y ser usados para la extensión de tu reino, Señor, de una manera poderosa. Ayúdame a hablar claro, Señor, y que tú seas levantado en alto esta tarde y seas glorificado por la manera en que recibimos esto, pero también por nuestra respuesta a tu voz en el día de hoy. Te amamos, Cordero de Dios, te admiramos grandemente y te damos gracias por todas las artes, la música que viene de ti y nos permites gozar. En el nombre de tu Hijo oramos. Amén. Amén. Está la Jenny. Amén. Bueno, Néstor, estás ahí, ¿verdad? Sí, estoy acá. Ok. Bueno, como es un tema, espero ser clara, vamos a ver cuánto podemos hacer hoy. Quizás hacemos más de lo que yo esperaba. Cuando voy terminando algunas secciones, vamos a abrir para preguntas o impresiones o comentarios, ¿no? Bueno, ¿por qué la palabra etnodoxología? Es una palabra que yo escuché alrededor del 2003, cuando asistí a la primera conferencia que se hizo fuera de Argentina, la primera conferencia que trataba de juntar a músicos y artistas, pero no de artistas del espectáculo, sino de artistas que hacen el arte, de arte, hacedores del arte. Se juntaron en Dallas por primera vez para abordar este tema. Allí fue la primera vez que descubrí esta palabra. Y
Fue interesante porque allí nos dijeron, entre las cosas que se aportó, ¿no? Gente de muchas partes, se hablaba de la necesidad de volver a traer a los músicos y hacedores del arte un desafío, abrir un espacio para la autorreflexión, un espacio para la autocrítica y un espacio para poder alimentarnos unos a otros con lo que Dios estaba enseñándonos, ¿no? Y la verdad que el objetivo era que después de este encuentro naciera una nueva etapa de cuál es nuestro rol en el reino de Dios, en el campo misionero, como músicos y hacedores del arte. A veces la palabra, como la palabra adoración, de tanto uso y de un uso que todo es adoración y nada es adoración, muchas palabras así como esa van perdiendo el significado y pierden como la relevancia de lo que tiene, porque somos humanos y nosotros los humanos nos cansamos de las cosas se agotan en uno, las palabras se pierden, lo que decimos, la frescura, y cada tanto tenemos que volver a tocar algún otro tema u otra palabra para poder despertar, ser sacudidos y volver a abrazar los conceptos. Y esta palabrita ha hecho un poco eso, ¿no? Desde que estoy con esto, es como que te sacude en muchos niveles. Realmente esta palabra no tiene uso en el medio de tu iglesia o del pueblo, de la eclesiología del día de hoy de alabanza y adoración. No sé si alguno ha escuchado esta palabra en medio del movimiento de alabanza y adoración. Me parece que no. Porque es una palabra compuesta, que ahora la vamos a ver, que fue rescatada, no es ahora que se habla de la etnodoxología, viene hace décadas o quizás siglos, pero fue rescatada en el marco del trabajo misionero. Fue rescatada para ser usada no solo el trabajo misionero, sino el trabajo entre los más de 6.000 pueblos que quedan para que sean expuestos al Evangelio. Hablar de etnodoxología fuera del contexto misionero no tiene mucha base, se cae, no tiene vida, porque nace justamente a raíz de la necesidad que hay en los pueblos que nunca han escuchado el mensaje. ¿Me explico? Entonces, tengan en cuenta que cuando hablamos de esto, estamos hablando de algo que nace para ser usado en el reino de los pueblos que aún no le conocen. Y también hoy quisiera decir que cuando uno se ha entrenado para ir al campo misionero, como quizás algunos de ustedes que no lo pueden comentar ahora, o como hicimos nosotros, Stanley y mi familia, uno recibe un entrenamiento tan fuerte y al entrenamiento se le agregan todos los errores que uno ha cometido, que te esfuerzan, te pasan por la mano de Dios y te forman de la manera en que uno no pensaba. Y cuando uno vuelve a países como nos tocó volver a nosotros aquí a Argentina,
y nos pasa a Stanley y a mí trabajando en el CCMT en Córdoba, preparando misioneros para el trabajo transcultural. Hace un tiempo que me siento en falta con la iglesia argentina o la iglesia de Costa Rica o la iglesia en general. Porque digo, qué lástima que una herramienta tan poderosa no sea utilizada en nuestro medio. De alguna manera el campo misionero, como que esta cuestión de la etnodoxología nos ha interpelado aquí. Y la pregunta es, ¿y en casa cómo andamos? Y hoy quisiera un poco abordarlo desde ese lugar. ¿Vamos bien? Ok. Perfecto, Ok, perfecto. los 4 o 6 que veo acá me dicen que sí, así que sigo. Exacto, sí, está muy bien. Entonces, con el deseo también, no sé si lo lograremos hoy, pero de interpelar nuestro trabajo en el reino, pasamos al tema específico. Etnodoxología, a ver mi primer PowerPoint, a ver si lo vemos. Trata de, nuestro reto hoy es ver cómo explorar la adoración en la cultura. ¿Sigo? Decimos que etnos es pueblos, doxo es alabanza, gloria, y logía es el estudio de la palabra. Ahora, el diccionario, no, déjame ahí, pásame a mí ahora. O mejor dicho, déjame en esa. El diccionario de la Real Academia dice, ¿qué es un pueblo, hermano? Ustedes lo conocen, pero lo vamos a revisar. Un pueblo es una comunidad integrada por seres humanos que tienen características y afinidades particulares. Tienen una misma cultura, tienen una misma lengua, tienen una misma manera de vestirse, de comportarse, tienen rasgos físicos parecidos, tienen la cultura, la religión, comparten celebraciones, festividades musicales, nexos históricos, territorio, vestimenta. Eso es un pueblo. Vuélveme ahí. Ahora, sácame esa definición de etno, que es pueblo, yo la puedo aplicar en los más de 6.000 pueblos que quedan por ser expuestos al Evangelio, pero también lo puedo aplicar en tu zona. Hoy se habla mucho de las tribus urbanas. Pensemos si también ellas responden a esta característica de etnos. Y luego, volvemos al PowerPoint, la segunda palabra, la composición es doxo. Doxo, que es alabanza o gloria. Algunos diccionarios comentan y dicen, que también lo podemos hablar, podemos pensar que del griego, podemos leer que doxo puede hablar de fama u opinión, o puede hablar de la alabanza a Dios, y más que nada en el cristianismo, doxo pasa a expresar la objetividad absoluta, la realidad de Dios y sus manifestaciones. Entonces decimos que la etnodoxología es el intento de estudiar, diría yo, cómo un pueblo o una etnia percibe su realidad de Dios, las manifestaciones de Dios, y cómo lo alaba o lo adora en su idioma propio, en su propia cultura. Entonces decimos que nosotros los que somos músicos y
y artistas, hacedores del arte, quisiéramos que el arte, las misiones o la etnodoxología, lo hemos practicado de 3 diferentes maneras. Hablemos de la primera. La primera categoría en que varios de nosotros hemos ejercido, digamos, el trabajo misionero en los campos no alcanzados o en tu ciudad, en obras nuevas o puntos misioneros en tu propio país. Nos hemos sentido cómodos llevando nuestro arte y enseñándolo. Por ejemplo, yo canto o toco la guitarra o tenés tus canciones o tus obras de teatro, o tu escultura o tu pintura, y para ti, cuando pensás en las misiones, es llevar lo que vos conocés, lo cantás y se los enseñás. O la pintura que vos sabés, llevás y la enseñás. O la danza, la obra de teatro, la llevas a un pueblo determinado, a un grupo determinado y lo enseñás. Otra manera, que también lo he hecho yo y ustedes seguro que sí, es tomar todas las artes y constituir de las artes como si fueran un puente. Las usamos para construir puentes nuevos entre la persona, el grupo al que estoy yendo y nosotros. Entonces, mi iglesia construye un puente para ir al campo misionero, a la obra nueva a través de las artes. Entonces, uso el arte como si fuera un puente. ¿Qué tengo de común con ellos? ¿Qué puntos son en común entre ellos y nosotros? Entonces, estamos siempre nosotros en control de cómo estamos construyendo esos puentes. Le damos le damos lo que tenemos a nuestros hermanos, nuevos hermanos, y recibimos de ellos también. Pero la etnodoxología tiene que ver con el tercero. Tiene que ver con encontrarlo y animarlo. Encontrar qué y animar qué. Ok. Salimos del PowerPoint. Creo. Cuando tenemos que pensar en este tercer desafío, encontrarlo y animarlo, un poco nos va a llevar toda la charla. Allí quisiera, a ver si encuentro en mi PowerPoint, Juan 4:38. Es bueno que nosotros que tenemos esta inquietud, sepamos que cuando estamos pensando en esta tercera opción, que es lo que nos exige saber un poco de esto, todo el mundo de la etnodoxología, hay que saber que, como dice nuestro Señor, dice, yo les he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. Es tan importante para el hermano que está llamado a este aspecto del trabajo en el reino de Dios, saber que no es el primero que va, ni el segundo, ni el último, sino que es parte de una cadena y un equipo y una herencia que va a llevar adelante esto de encontrarlo y alentarlo. Este panorama nos obliga a pensar qué tipo de hombre o de mujer Dios está llamando en este tiempo. Tengo que ser sincera y decir
que para este tipo de ministerio etnodoxológico no puede ir cualquiera. Realmente es un ministerio filtro y lo vamos a hablar por qué. Porque desde que nos llama el Señor, acuérdense, aunque sea ir a una tribu urbana o a otro tipo de trabajo pionero, desde que te llama el Señor hasta que salimos al campo, pasa un tiempo determinado donde por experiencia propia les digo, uno va a ser formado de una manera muy fuerte y te tenés que ser formado antes de salir con una preparación transcultural. No es fácil prepararse y no hay atajos. Para abrazar este desafío, tenés que tener un claro llamado, porque el desafío es muy profundo y a veces puede ser agotador. En este llamado transcultural hay que vivir procesos de sanidad muy fuerte, procesos de madurez fuerte, a medida que uno va adquiriendo las herramientas que nos permiten ser efectivos y permanecer en el campo. El que abraza este llamado tiene que saber qué se espera de él, de los que me están escuchando. Tienen que saber que ya seas músico o artista, en este ambiente, en este parte del trabajo del reino de Dios, tenés que saber que tendrás que reflejar que estuviste con Jesús, como decían de los discípulos. Hechos 4:13 dice, los gobernantes, después que fueron llenos del Espíritu Santo, dice, los gobernantes al ver la osadía con que hablaba Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudio ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Volvé al mío, a mi cara. A veces he escuchado decir que los músicos o aquellos que hemos trabajado en la plataforma, ministrando cultos, todo tipo de maneras de adorar al Señor como iglesia, he escuchado hablar, está con Jesús porque está la unción en el culto. Pero acá tengo que expresar una tristeza que tengo, que hemos reducido la adoración y el poder de la unción solamente a la presencia en un culto. Cuando, que esto es tema para otro momento, cuando pensamos en un culto corporativo, hemos pensado que la responsabilidad de los levitas, como lo llaman algunos, salmistas, como llaman otros, o como yo le digo, siervos que trabajamos en el armado del encuentro, sentimos el peso de la responsabilidad de que esté la unción y la presencia y que se note que hemos estado con Jesús. Me da tristeza que lo hayamos reducido solamente al culto. Por esto doy gracias por esta palabrita etnodoxología, porque nos cambia. Tiene mucho que ver. Ahora con el coronavirus, que nadie puede ir a la iglesia, ¿qué unción mostramos si no hay escenario que valga? No está la luz, no está el humo, no hay nada. ¿Y cómo se muestra entonces aquel artista o músico? ¿Cómo mostramos que hemos estado con Jesús? Entonces, para gente como nosotros, músicos o aceros del arte, es muy desafiante este llamado de servir en el reino a través de la etnodoxología, porque nos va a exigir un cambio. Ahora sí, vamos al PowerPoint. Baja. La etnodoxología nos va a exigir un cambio de paradigma. ¿Cuál es ese cambio de paradigma? Déjalo ahí. Que el músico no es el centro. De servicio
misionero, siempre el músico está en el medio. Llevo lo que sé, llevo lo que puedo cantar, lo que puedo tocar, o yo construyo puentes a través de lo que yo sé. Y en ese paradigma nos miramos, nosotros en el medio, viendo cómo servimos a los demás. Pero el paradigma del que estoy hablando, el músico ya no es el centro de nada. No lo es su música, no es su arte, ni todo lo que ha estudiado para mostrar la belleza de su arte. No es el centro, no es el objetivo, sino que el músico, o el hermano mío llamado a esto, tiene que transformarse en un servidor de los demás. Tiene que transformarse en alguien que entienda que la música y el arte va en segundo lugar. El que tiene el centro de todo acá es el dueño de la mies, Jesús. Y el prójimo, él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y tu cuerpo, y a tu prójimo como a ti mismo. Así que el prójimo es quien comienza a inspirarnos al músico. ¿Cómo se conjuga esto? ¿Cómo se conjuga cambiar el paradigma? Espérame, dame a mí. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces una pregunta, ¿y para qué estudié tanto? Yo tengo algún título que otro en mis hombros. ¿Para qué estudié tanto? Yo tantas veces me lo pregunté. Bueno, se necesita de gente que sepa y que estudie para poder abrazar y empezar a mirar la realidad de uno con los anteojos de la etnodoxología. ¿Cómo me inspira la etnodoxología a ser formado por nuestro Jesús? ¿Cómo nos inspira, chicos? Primero, tomo los lentes de la etnodoxología, es decir, empiezo a mirar al etno, al pueblo. Ahora, yo para un ejercicio, mientras estoy hablando, empiecen a pensar en sus congregaciones o un grupo con el que estén trabajando para poder hacer check de lo que estamos hablando. Reiteradas veces he hablado, ponete los lentes de la etnodoxología para leer tu entorno. Antes quisiera hablar que miráramos como si miráramos 4 piezas de arte, 4 cuadros pintados que nos pinta la palabra de Dios, para entender cómo es esto de poner los anteojos de la etnodoxología. Permítanme decirles esto. Para mí sería fácil comenzar a hablar de la cantidad de talleres que hay, de opciones para usar el arte en misiones, de ideas para poder hacer contribución urbana. Me abundarían ideas, pero tengo temor de hacerlo. Porque a veces nos convertimos en personas que buscan un taller tras otro y tras otro, y no hay resultado. Lastimosamente no hay resultado, porque no hemos sido lo suficientemente serios para abordar el corazón del que lleva adelante este tipo de ministerio. No va a ser muy largo lo que voy a hablar, pero siento temor del Señor en que tengo que decir esto. Porque aunque no vayas al campo, créeme que si adoptás, si el Espíritu Santo te permite abrazar algunos de estos principios que vamos a ver, tu ministerio, donde sea, no va a ser el mismo. Lo decimos por experiencia propia también. Entre paréntesis digo, llega un momento, yo tengo 50, ¿y cuánto tengo? 57 años. Llega un momento en que me harto de mi voz operística, de todo lo que he hecho musicalmente. Me canso.
Y hay artistas o cantantes seculares o contemporáneos o de la vieja guardia que amaba y también me hartaron, me cansaron. ¿Por qué? Porque el único que no cansa es Jesucristo. Tenemos opción de ser redimidos y tener una nueva dimensión de ministerio cuando lo hacemos desde la centralidad de Jesús. Porque si no, en 5 años la etnodoxología te aburre. O te aburre esto, te aburre el otro, necesitas nuevas cosas para ser alimentado. Y te aseguro, querido, que cuando finalmente aceptaste el trato de Dios para abrazar este tipo de llamado, no hay forma de aburrirte. Porque todo pasa por mi Jesús, el amor al prójimo y mi necesidad de llenarme y trabajar para dar. Quisiera que miremos a nuestro maestro. ¿Conoces? El centro de todo es Jesús. El centro de todo es Jesús. ¿La conoces? La rodilla se doblará. Cristo. Gloria a Dios que Jesús no nos aburre. Aleluya. Tenemos esperanza los músicos, los artistas. Gloria a Dios. Y esto que yo digo, lo he escuchado y me lo han compartido, pero muchísimos músicos que trabajan en sus iglesias. ¿Cómo hago para no aburrirme? ¿Cómo hago para...? Bueno, ni la música te salva, solo Jesucristo nos salva. Entonces, vayamos a mirar estos 4 cuadritos. Le pongo traten de imaginar ahora su iglesia y una obra de arte pintada por la palabra de Dios. En Apocalipsis 7, un pasaje tan conocido, que lo usamos tanto. Leamos con detención lo que dice. Dice, después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Eran tan grandes que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Y después dice lo que contaban, ¿no? Detengámonos en esto. ¿Ustedes creen que esta adoración del cielo está hablando de un montón de masa de gente? A mí me llama poderosa la atención, poderosamente, que habla de tribus, del pueblo, de las lenguas, naciones. En una época donde la globalización la tenemos, nos ha invadido y nos ha penetrado la visión con que hacemos las cosas. Es todo, si no somos globales, parece que estamos anticuados, fuera de moda, no estamos a ritmo, no estamos con las redes. Sin embargo, me da la impresión que el Espíritu Santo de Dios nos está diciendo, hijo querido, maneja lo global, pero no te olvides de lo local. No te olvides de tu gente. Tu gente. Nuestra gente se pierde en la globalización. Y solo aquellos que podemos permitir que el Espíritu Santo nos guíe, vamos a poder integrar lo que es global y local. Una cosa y la otra. Global y local. Y fíjate que cuando él habla de tribus, pueblos, lenguas, ¿no te imaginas? Cada uno va a estar adorando en su idioma, con su ritmo, con su danza, con su letra, con su grito. Pero nosotros corremos a cantar tribus, pueblos y lenguas porque lo que nos interesa es un mundo muy grande. Las masas, los números, como queremos en las grandes iglesias. Sin embargo, tiene el detalle de levantar en estima y volver a decir,
va a haber una multitud de etnos que estarán haciendo doxología, estarán cantando la doxo delante del Cordero. Y si ustedes siguen hablando del pasaje, leen el pasaje en ese no habla nunca de que están cantando, habla que lo están hablando, gritando. Otra vez, entre paréntesis comento, estoy muy impactada en mi lectura de la Biblia, que mi esposo hace un tiempo me ha alentado a leer la Biblia de principio a fin, y hace un tiempo que lo vengo haciendo y me ha hecho tanto bien. Y este año he descubierto, cada vez en Crónicas, en Esdras, en Jueces, en Reyes, que cada vez que habla de cantar, menciona, y el pueblo cantaba con la acción de gracias, el canto de Moisés, y el pueblo cantaba acción de gracias y alababa. Y ninguna referencia a canto y adoración aún no la encuentro. Lee conmigo, léete desde Génesis, por lo menos hasta Job, que es donde voy ahora, y decime si encontrás una referencia donde conjugue el canto y la adoración. Yo todavía no lo encontré. ¡Me mató! Es decir, cuando estamos comentando que hemos reducido adoración a eso que yo decía, que yo soy culpable, hermanos. Acuérdense que somos humanos y somos bastante torpes, así que toda cosa linda la hacemos, que hasta la que la gastamos y no hay más jugo. Entonces yo me veía exhortada a seguir abriendo esto. Ahora vuelvo. Cuando están hablando de adorar, no están hablando de cantar acá. Ahora, sigamos. ¡Ay, qué rápido fue el tiempo! Está. Solo un detalle, hay otra diapositiva en Apocalipsis 15, el que sigue, Apocalipsis 15, que me dio mucha... ¿Está Apocalipsis 15? No, no está. Ok, ahí está, quédalo ahí. Buscate en Apocalipsis, después en tu casa, volví a leer el capítulo 15, y me da mucha ternura, porque veo otro detalle del respeto a las culturas, ¿no? Dice que la gente que estaba parada frente al mar de cristal, los que habían vencido a la bestia, dice que tenían arpas que son típicas del pueblo judío, arpas que Dios les había dado. Arpas que Dios le había dado. Y ahí sí habla que cantaban un himno. Fíjate, ¿te imaginas un arpa que Dios te dé? Un instrumento típico de la cultura judía, que andás a ver, antes era usada para dioses, diferentes tipos de dioses en ese oriente. Sin embargo, Dios la redime el instrumento. Y otra cosa, tengo ganas de decir esto, se me sale porque lo tengo que decir, pero dice que cantaban el himno, el versículo 3, ¿no? Del 15, cantaban el himno de Moisés, el siervo de Dios, y el himno del Cordero. Y habla todo el himno de Moisés. Yo pregunto, ¿cuántos años tiene el himno de Moisés? ¿No tendrá más de 2000 años, 3000 años? ¿Cuántos años tendrá en la adoración bíblica? 5000 años. En el cielo cantan el himno de Moisés. Y si vos cantás hoy en tu congregación un canto de hace 3 años, ya sos un anticuado y un viejo. Valga este ejemplo para decir, músicos, artistas o todo lo que se quieran, leamos la Biblia, por favor. Leamos la Biblia, por favor. En el mundo que no es creyente, en el mundo no cristiano, o cristiano también, hoy si cantás bien la pieza de Bach, te admiran. ¿Y hace cuánto que estuvo Bach? 1500, 600, 700, músicos de 1400, Monteverdi, 1800. Hoy es alabado el
que lo puede hacer según el estilo de la época. Pero nosotros, si son 2 años vieja la canción, ya no sirve. Esto es simplemente una cosa aparte, ahí un paréntesis, para decir, hermanos, sigamos buscando que el Espíritu Santo sea el que nos dice qué hago y no hago. Lo global con lo local. Muy bien, sigo. Ese es el primer cuadro, un cuadro donde están adorando todos con diferentes vestimentas, ¿verdad? ¿Cómo vamos, Néstor? Excelente. Nos quedaremos hasta las 12 de la noche escuchándote. Seguí. No, pero bueno, sigo. No quisiera hacerlo rápidamente, me cuesta hablar rápido por motivos que alguna vez explicaré. Ahora, el segundo cuadro que me enternece mucho es en Juan capítulo 4. Este es un pasaje tan conocido. Yo quiero rescatar, como buen artista, detalles, como si fueran diferentes pinceladas. Vos tenés ahí a un Jesús, dice que llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jesús. Jesús fatigado de Jacob, Jesús fatigado del camino se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Acá tenemos a un Jesús que camina, que se sienta al lado de un pozo, va a revelar esa tremenda verdad del que el Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad, ¿se acuerdan? Él va a decir esta verdad tan profunda que nos ha moldeado y tanto, al lado de un pozo de más de 1500 años. También en la lectura de la Biblia entera, me impacta cómo se va conjugando una y otra vez tus antepasados y lo nuevo, el antepasado y los nuevos. Así como no me puedo sacar lo global de lo local, tampoco puedo, como alguien que abraza a la persona de Jesús, no puedo rechazar lo viejo, la herencia que he tenido de fe. Fíjate que esta revelación viene de un pozo de más de 1500 años. Y no lo hizo en medio de un culto, lo hizo en un Jesús de cotidiano. Estaba cansado, habrá estado transpirado. Capaz que estaba tirado, tenía los pies sucios. Un Jesús de camino que se ensucia. Está al mediodía, ni siquiera es la noche para ir al culto, tendría hambre. Y después viene esta gran verdad que se encuentra con una mujer samaritana y le dice, bueno, ustedes conocen la historia, pero quiero hacer una pincelada en espíritu y en verdad, que el Padre está buscando que le adoren en espíritu y en verdad. Por mucho tiempo entendí que era que yo adore con la cabeza, pero que entienda lo que hago. Entendía antes que era con todo mi espíritu, con todas mis ganas, adorar, hasta que me cayó la ficha. Creo que Jesús le está pidiendo que adore genuinamente, como es ella. Está esperando que adoremos como somos nosotros. A veces, si vos te mostrás como sos, ahora vamos a hablar en el marco del culto, si querés, para que nos ayude a relacionarlo. Si yo tengo que adorar en el marco del culto, como soy, a mí me gusta, por ejemplo, el reggaetón o la cumbia, a mí me gusta andar en hojotas, a mí me gusta comer tortas fritas, a mí me gusta sentarme a tomar mate bajo no sé qué. Entiendo que cuando Jesús llama a que podamos abrazar, adorarlo en espíritu y en verdad, me dice, vení tal cual estás, Leticia. El Evangelio no te anula. ¿Cuántas veces nosotros queremos anular a nuestra gente?
¿Cómo estás con la cultura? Y ahora agrego 2 palabras, con tu cosmovisión, con tus valores culturales. Vení así, porque no se puede adorar con una personalidad prestada, querido mío. No se puede adorar imitando a otras culturas. El problema que yo he visto en este tiempo, que alumnos nuestros lo confiesan, oh my God, ya son las 6. ¿Sigo, Néstor? Hasta donde vos quieras y hay una segunda parte que para el sábado que viene. Pero está muy lindo. Me gustaría que... Bueno, termino con estas pinturas y Dale. seguimos. Termino con esta parte de la pintura. Jesús está invitando, se siente cómodo con una mujer diferente de su propia cultura. Después van a leer en el versículo 40 y 41, que la mujer va y le dice a los samaritanos, en el 40 y 41 nos muestra un Jesús que se siente tan cómodo con gente de otra cultura que se queda 2 días con ellos. ¿Qué habrá comido Jesús? ¿Qué música habrán escuchado? ¿Cómo serían los olores? ¿Cómo sería estar con los samaritanos que son tan diferentes a los judíos? Y ese Jesús no se le caen los anillos por estar con el pueblo, con la gente diferente. Y el mismo Juan, y termino con la última pintura, en Juan capítulo 21 creo que es. Sí. La otra. Esa. Un Jesús que no solo le dan agua a él, pero se ensucia las manos después que resucita y se va a la playita. Yo tengo un amigo que dice, busca palitos y es un fueguito con brasas, dice que le pone pan. La palabra dice que se desembarcó, que los discípulos vieron las brasas, vieron un pescadito arriba de la parrilla, un poco de pan, y que Jesús le dijo, vengan a desayunar. Vengan a desayunar. Y les dio comida. Dice que le repartió el pan, le repartió el pescado. Esta es mi última... este es mi último painting, ¿cómo se dice? Mi última pintura. Un Jesús que le prepara comida a la gente. Y yo quiero cerrar ahora y después estamos con las preguntas. Yo, Leticia, me he tenido que ver interpelada por el actuar de mi Jesús en esto de querer usar las artes hacia el etno. ¿Cómo me mido con Jesús en cuanto a conocer a mi pueblo? ¿Cuán dispuesto estoy a prepararme para saber conocer la cultura de la gente en la que estoy? Termino con esto. Para mí hay un llamado a nosotros, los que trabajamos en este ministerio, en las iglesias locales o abriendo nuevas iglesias. Una gran necesidad de volver a conectarnos con el pueblo. ¿Cuántos de nosotros sabemos lo que le preocupa a la gente? Eso vamos, la práctica va a ser el sábado que viene. Pero no conocemos nuestra gente. Nos hemos encerrado en 2 de alabanza, 3 de adoración, no conocemos la gente. Y una persona que está llamada tiene que empezar a reconocer esa pobreza. Tenía un chico en uno de los talleres que me confesó llorando, no puede ser que yo conozca más los alumnos del círculo estudiantil, que soy el director de la universidad, en ese círculo, lo conozco sus problemas, lo que les gusta, pero no tengo ni idea lo que vive mi gente, qué come mi gente, qué canta mi gente. Con este ejemplo cierro para decir, yo espero que el Señor nos haya hablado a los desafíos que Él nos está llamando para poder abrazar esto de la etnodoxología, que podemos seguir hablando después.
yo les agradezco la paciencia y el respeto por escuchar esto que para mí ha sido muy importante de decir primero. No sé, Néstor, si hay Y para nosotros también fue muy preguntas. importante escuchar esto. Creo que el centro de esto, de lo que vos hablaste, es un cambio de paradigma. Así que este tiempo de cuarentena nos ha servido para eso, ¿no? Reflexionar y que cuando volvamos, ¿sí? a los cultos presenciales tengamos en cuenta esto, ¿no? Que estuvimos haciendo durante estos años y cómo lo vamos a hacer ahora, ¿no? No quiero avanzar más, pero yo sé que Hay manera de hacerlo. sí, hay mucha gente involucrada en la congregación local, con músicos, los que están a cargo de la alabanza, de la adoración, seguramente tendrán preguntas, ¿no? Y quizás el que quiere preguntar puede abrir el micrófono y hacerle una pregunta a Leticia. Mientras se preparan para eso, no sé si tenías pensado algo, Leticia, de darle oportunidad a Johnny Anderson para que se presente y nos cuente algo de lo que está haciendo. ¿Pensaste? Entonces, Johnny Anderson, ¿querés comentar algo? ¿Vos estás trabajando sobre este tema? ¿Cuál es tu tarea? ¿Qué es lo que estás haciendo? Y, digamos, ¿cuál es tu proyecto? Yo quiero que te presentes y nos cuentes algo. Gracias, Néstor y Leticia. Muy, muy refrescante escucharte como siempre y aprender de ti un montón de toda tu experiencia y sabiduría. Bueno, como dice Néstor, mi nombre es Johnny Nieto, soy colombiano de nacimiento, pero soy amazónico de corazón, crecí en la selva amazónica y actualmente estamos dirigiendo un ministerio que se llama Aldea, Asociación Latinoamericana de Etnoartes. Y básicamente es lo mismo que estamos hablando con Leticia, estamos en el mismo diálogo, es la misma conversación, cómo poder tener todos estos recursos que nos ayuden como pueblo a alabar a Dios verdaderamente de corazón, sin olvidarnos quiénes somos, sin olvidar llegar a todas las tribus, pueblos, naciones, todo lo que dijo Leticia. Entonces, me agrada un montón que hayan espacios para hablar un poco de esto. Con Aldea, con la Asociación Latinoamericana de Etnoartes, hemos venido dictando talleres, cursos online y cursos presenciales. De hecho, algunos de los cursos han sido muy buenas herramientas para la traducción de la Biblia. Hemos enseñado en CILTA, el curso internacional de traducción y alfabetización en las letras, letra Paraguay, incluso estuvimos en letra argentina también junto con Leticia, dando capacitaciones. Entonces, parte de nuestro trabajo es capacitar al pueblo de Dios, unir a todos esos artistas que puedan vincularse a la misión de Dios y aquellos misioneros que se puedan unir a todas las artes de todo el mundo. Les llamamos las etnoartes y no simplemente quedarnos en el marco de las bellas artes. Y como dice Leticia, siempre pensando que Dios es el centro y no simplemente mi arte, mi expresión, sino que Jesús sea el centro. Entonces, tenemos un curso introductorio, se llama Introducción a las Misiones, por esto que hemos hablado de que debemos conocer un poco más a la comunidad en la cual vamos a trabajar. Es un curso online, son 7 módulos y tenemos un curso que se llama Arte e Identidad. Entonces, con el permiso, Néstor, y tuyo y de Leticia, yo puedo poner los links para que la gente pueda acceder al Facebook, al Instagram y a los cursos si les interesa. Sí, por favor. Vale, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Johnny, muchas gracias. Bueno, seguramente ha quedado mucho en el tintero. Y yo les anticipé, ¿no? Que Leticia nos iba a hablar desde su conocimiento, de su experiencia, de su profesión y también de su pasión. Hemos palpado la pasión con que Leticia
tiene esta responsabilidad de transmitir esto, ¿no? Con qué pasión lo hace. Muy bien, yo quedé en dejarles un tiempo para que hagan preguntas. Muy bien. Este es el tiempo. Pueden abrir su micrófono y dialogar con Leticia directamente. ¿Se entendió algo? Sí, sí, clarísimo, para mí clarísimo. Muy bien, Hermana claro. Leticia, de verdad, un gusto conocerte, no te conocía, una bendición. Yo creo que hay un consenso en todos los participantes en esta clase de que el Señor te ha dado un corazón sensible, un sentir hacia la adoración a nuestro Dios que está en constante transformación, como debe ser, porque el Señor realmente nos va enseñando y transformando. Yo solo quería hacer, tal vez no una pregunta, pero un comentario. Por mi ministerio con el IBET, desde España, trabajamos en diferentes sedes globales, en Norte de África, Oriente Medio, Asia Occidental, Sureste Asiático, en fin, el Señor me ha dado a mí el privilegio de dirigir los cursos estando en los campos y siempre ha sido una parte de nuestro, voy a llamarle así, académicamente, de nuestro currículum, la parte de la adoración y alabanza, realmente hacer un esfuerzo muy intencional para que obreros en lugares donde no hay oportunidad de adorar juntos, de alabar juntos, de reunirse a levantar cántico nuevo al Señor juntos con libertad y seguridad, porque en muchos lugares no pueden hacerlo. Entonces, sacar esos espacios en lugares donde las personas pueden sentirse seguras. Pero además de eso, siempre ha estado en mi corazón incentivar el uso de o conocer la manera en que en las diferentes culturas donde trabajan los obreros latinoamericanos, iberoamericanos, puedan también conocer la parte en que ellos expresan su amor al Señor, con la parte artística, con la parte de expresión corporal, con la parte de expresión, con la música, con los diferentes instrumentos en tantos lugares que me imagino que has visto cosas bellísimas. Y entonces es un esfuerzo que siempre hacemos y que incentivamos de que las personas incorporen en la parte de su culto sus propios instrumentos, su forma auténtica de alabar al Señor, cántico nuevo. Y quiero contarles una pequeña anécdota. En España trabajamos también en colaboración con un ministerio de trata de mujeres y explotación sexual. Entonces teníamos diferentes personas del norte de África y África del Sahel. Entonces una chica del norte de África, en la casa donde teníamos de la sacábamos para trabajar con ellas en la restauración, yo llegaba al mediodía y llegaba con mi guitarra y yo me sentaba y las invitaba a un tiempo de alabanza con el Señor, y nunca querían, ¿verdad? Siempre era un rechazo total. Y entonces, cuando yo empecé a ir, me rechazaban. Entonces yo me sentaba en la sala, ellos se iban a tener su siesta. En España hay una siesta después del almuerzo, la gente se va una hora y media, desaparecen. Y entonces yo me sentaba y siempre empezaba a cantar. Entonces hay un canto que estaba en mi corazón y yo empezaba a cantar. Entonces las chicas empezaron a asomarse y a ver, una de ellas se acercó, le encantó la canción, una chica de trasfondo musulmán, que
que me expresó que siempre había querido cantar a Dios, a Alá, de alguna manera, pero que no sabía cómo expresarlo. Entonces ahí le explico que para cantar al Señor simplemente dejara fluir su corazón y que fuera sincera con él y que le dijera lo que estaba en su corazón. Vean, de pronto yo solo estaba tocando y esta muchacha comenzó a cantar al Señor en un español revuelto con el francés, en un canto nuevo, adorando a Dios y diciéndole al Señor en este canto, yo quiero conocerte. No había conocido al Señor, pero estaba expresándole por medio de un canto que salió de su corazón el querer conocerle. Entonces, termino ya. Muchas veces cortamos o limitamos la parte del llamado de la alabanza, de la adoración, de la expresión con las artes a espacios eclesiales, en iglesia, estar allá, el protagonismo y todo. Pero hay momentos donde el Señor abre oportunidades que no podemos dejar escapar. Debemos siempre estar abiertos a dar lo que tenemos, la expresión artística que podemos dar, porque es un regalo de Dios, es un don del Señor, para ponerlo al servicio del Señor, y el Señor siempre lo va a usar. Eso era lo que quería compartirles. Y la semana que viene, la semana que viene vamos a hablar, va a ser mucho más práctico, mucha más aplicación. Hoy era un poco hacer lo que sentí que el Señor quería, ¿no? Pero la semana que viene vamos a hablar de cosas mucho más prácticas, ejemplos, mostrar cosas, pero es justamente así, hermana. Muy bien, Dios va a seguir dándote más recursos para seguir mejor, abrazando ese ministerio con mayor eficacia. Así que el sábado que viene. Leticia, bueno, yo quería agradecer primeramente a quienes nos invitaron porque fue muy enriquecedor, un cachetazo creo, por lo menos para mí y para todos, pero bien. Bien, no, pero bien, porque me identifiqué con muchas de las cosas que hablaste en cuanto a en lo que es la iglesia, ¿no? Estoy en el Ministerio de Alabanza, estoy en misiones, pero siempre me gustó cantar y alabar a Dios y no necesito un púlpito, lo hago en mi casa todo el tiempo. Pero hubo siempre una pregunta en mí y yo decía, el día que el Señor nos lleve, citando el Apocalipsis, ¿cómo nos entenderá? ¿Cantaremos igual? Y después era, no me imagino que en el cielo se adore con un reggaetón, que hay tantas músicas cristianas con ese estilo. No me imagino un chamamé, qué sé yo, estilos de música. Si bien soy profesora de danza folclórica y me gusta todo tipo de música, no me imagino cómo predicar a través de un dibujo. Mi hijo dibuja y él me decía, mamá, yo quiero estar en misiones, cuando tenía 12 años, hoy tiene 18. Sí, y yo le decía, bueno, hijo, pero yo decía, ¿qué va a predicar haciendo qué? ¿Un dibujito? Y realmente Dios me mostró lo contrario, todo. Sí. Siempre hubo interés en mí de decir, ¿por qué no poder tener una materia, algo que nos hable de cómo hacer misiones a través de la música y de cómo interpretarlo? Porque no me imagino a una tribu africana con tanta alegría que ellos danzan y cantan, cantando como nosotros, o como la mayoría, lo que vos decías también en cuanto a los himnos. Dos canciones una canción que pasa 2 años ya es vieja. Sí, y sí, pasa así. Y hay tantas canciones de himnos tan antiguos, tan bonitos, tan lindos, que expresan lo mismo que una canción de ahora. Y uno va a la corriente del mundo, ¿no? Sí. Lo nuevo, vamos a lo nuevo, y lo viejo queda viejo y quedó.
y cuando vos hablabas, no, la verdad que quedé así, sin palabras casi. Yo te conocí en la jornada de movilizadores junto a tu esposo, estaba tu tío, tu tía, pero no tuve la oportunidad de escucharte, de tener una clase, y la verdad que Dios te siga usando, tremendo, me impactó, me abrió la cabeza. Me alegra. Son temas incómodos, esto que vos hablás, pero los vamos a tratar el sábado que viene, porque hay principios bíblicos que nos sirven de, como si fuera fence, ¿cómo se dice eso? Como cerca, que nos guía el camino. Vos recordate que Jesús se metió con las samaritanas y estuvo en los samaritanos con su cultura. Entonces vamos a hablar desde otro lugar el sábado que viene, porque lo único que quizás puedo decir es que la cultura de los pueblos es dada por Dios, hermana. Somos creados a imagen y semejanza. La pregunta es, ¿cómo nosotros lo manejamos, un tema tan incómodo, pero que hay libertad en el texto bíblico y desde la que hace Jesús, y que nos van a dar paz para poder abrazar ese tema con autoridad, sin miedo, con autoridad. Así que el sábado que viene. Sí. Muy bien. Perdón, buenas tardes a todos. Me gustaría hacer una pregunta. Sí. Bueno, lo que ocurre es que yo trabajo artes escénicas, entonces me gustaría preguntar cómo enfocar las artes escénicas a la adoración. ¿Cómo? Porque, ¿cómo enfocar las artes escénicas a la adoración? Porque siempre se habla de la alabanza y la adoración, alabanza y adoración, pero ¿cómo se enfocarían las artes escénicas al campo de la adoración? Leticia está hablando sobre, por ejemplo, el teatro. En las artes escénicas, en la adoración. Sí. Y ahí tenemos que volver a hablar de dos cosas. Una cosa es pensar en lo cultico, en lo que pasa un domingo, que yo le llamo también el cancionero de los cultos, y lo otro es en la vida de la iglesia. ¿Me explico? Que es más que el domingo. Sí. Por ejemplo, o sea, la semana que viene hablaremos de esto, pero para poder responder tu pregunta un poco con claridad. Cuando nosotros somos los occidentales, somos los únicos que separamos entre lo espiritual y lo carnal. Eso. O lo secular. En Occidente, también en Oriente, los hinduistas, los musulmanes, no separan lo secular de lo espiritual. Todo es espiritual. Desde la perspectiva bíblica, todo era espiritual. No había una separación. Nosotros lo separamos. ¿Qué quiero decir con esto? Otra vez, la palabra de Dios como nuestra guía y que nos da principios, no podemos abordar la vida pensando en el culto y en lo secular. ¿Por qué? Porque la iglesia, la mayoría de los días lo pasamos afuera. Entonces yo diría, una vez que yo conozco el etno, el pueblo con el que trabajo, ¿vos con quién trabajás? Bueno, pues nosotros estamos haciendo aquí en Tunja, en Boyacá, Colombia. ¿Estás en Colombia? ¿Trabajás con algún pueblo específico? No, pues realmente hasta ahora me estoy formando, pero... Bueno, pongamos un pueblo X. Acá, en Colombia, vos estás trabajando con un grupo de iglesia, con una iglesia que pertenece a un barrio determinado, que pertenece con características culturales, y vos como comés, le haces comida, todo lo que Jesús hacía, vos vas a empezar a ver cómo pasan su tiempo, en qué se divierten, qué cosas miran, bailan, qué cosas cantan. Cuando vos descubres la expresión artística de tu lugar, eso tenés que estar con la gente, ¿verdad?
vos podés tranquilamente empezar a ver qué es lo que hace tu pueblo. Y lo otro es, que esto también lo vamos a hablar la semana que viene, ¿cuáles son los temas que le preocupa a tu gente? ¿Cuáles son los temas? Yo iba a mostrar una canción que la voy a hacer la semana que viene porque no da, porque no le puedo tirar una obra de teatro. Le tiro una obra de teatro porque yo hago. Yo averiguo qué temas le preocupan, por qué lloran, por qué se quejan, por dónde está pasando la vida. Y desde ahí empiezo a mirar dónde se reúnen. Y desde ahí yo trabajo con el pueblo para crear su propia obra artística. Por ejemplo, en Argentina tenemos una figura de alguien que tiene este tiempo ha sido muy nombrado y es el cartonero, es el que pasa y levanta los cartones. Un ejemplo que doy. Yo trabajara con los cartoneros, o mi grupo, tienen una cosmovisión muy diferente a la gente del barrio donde yo vivo. A menos que yo esté con ellos, yo no voy a poder descubrir su expresión artística. Para que a través del arte puedan expresarse. Y nuestra idea es expresar su fe en Jesús, cómo caminan, cómo llevan adelante su vida. No sé si esto ayuda. Hay una canción que yo quería compartir, habla sobre el cartonero, es un candombe. Lo vamos a ver la semana que viene. Pero no sé si esto te ayuda, Claribe, ¿verdad? No la vas a usar en el culto, pero la podés usar, suponete, en la fiesta del Jardín de Infante, o si tu pueblo va a hacer alguna fiesta X, poder entre el pueblo mismo decidir qué hacer y llevarlo. Y estoy buscando valores bíblicos, o sea, esto vamos a hablar más la semana que viene, ¿no? Como un proceso. Pero hay que distinguir qué está haciendo Dios en ese pueblo. Por eso yo hablaba del cambio de paradigma del músico, porque no se trata de mi música ni de lo que yo puedo hacer. Yo tengo que estar en sintonía con el Señor y el Espíritu para saber qué está pasando en el lugar. No sé si ayuda, Claribe. No, sí, perfecto. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Sí. Si no más preguntas, las seguimos el sábado que viene, pero hay maneras. Yo también he hecho eso y ha sido tremendo. Y he tenido que aprender estilos que no conozco porque nunca los manejé. Pero una obra teatral, tranquilamente, podés averiguar cómo hacen teatro ellos, porque capaz que la obra teatral de ellos no es como la que vos conocés. Bueno, Vas a tener que abrazar la obra teatral, el concepto de ellos, porque de eso se trata. sí, gracias. Pues de hecho, ahorita me involucré en un grupo que se llama Red Teatral, que lo están dando virtualmente. O sea, nos reunimos virtualmente para aprender de teatro. Sí. Pero pues la idea básica mía es poder compartirles a ellos de Cristo, porque ellos no conocen de Cristo. Y el jueves, no mentiras, sí, el jueves tuve la oportunidad de dictar un taller de voz y fue muy chévere porque es enlazarnos todos o sea, hablar de una temática y poder saber que podemos todos compartir algo. Y han sido como muy abiertos a escuchar, así sea poquito, pero a escuchar algo de Dios. Entonces estamos pues en eso. Me parece hermoso. ¿Y te acordás los primeros 2 pasos que hablamos antes? Yo llevo el puente. Yo no digo que eso esté mal, eso es necesario, ¿verdad? A medida que uno está tratando de llegar al grupo. Bueno, pero el sábado hablaremos de elementos y cosas para hacer, para que vos puedas preparar con tu grupo algo que sea relevante al lugar. Dale. Gracias. Y en medio de eso también hemos experimentado el trabajo en conjunto con ellos. O sea, hay maneras de hacerlo y que ustedes sientan un esfuerzo que está encauzado, pero poderosamente. Vale, muchas gracias. Me encanta. Muy bien, muy bien. De acuerdo al
al concepto que compartió Leticia sobre doxología. Dice que, bueno, es como un marco de referencia antropológico, teológico, que conduce a que todas las culturas puedan alabar a Dios valiéndose de sus propias expresiones artísticas autóctonas. Y en el chat, Irma comenta, en un viaje al impenetrable chaqueño, estuvimos en un culto y danzaban, y nos invitaron a danzar, y sentimos la presencia de Dios, y es su forma de alabar. Entonces ahí en forma autóctona, en el impenetrable chaqueño, hicieron su expresión, su alabanza, su adoración a Dios, entre otras cosas, entre la danza. Y es un poco lo que contaba también Silvina, ¿no? Cómo alabaremos a Dios en el cielo. Y seguramente, agregando a esto y confirmando esto, podríamos decir que los correntinos en el cielo adorarán y alabarán a Dios aún con un zapucay. Así es. Qué bello. Así es. Bueno, ¿alguien más? Yo me quedaría todo el tiempo escuchando a Leticia, pero no queremos dejar y queremos dar oportunidad a alguien más. Graciela, estabas levantando la mano. ¿Sí? Tenés que abrir el micrófono. Tenés que abrir el micrófono. Ah, perdón. Listo, gracias. Leticia, quería decirle que llegué a este momento por invitación de Joel Baracat y le manda muchos saludos desde Santiago del Estero Frías. Está preparando materias para rendir. Cariños. Sí, le voy a contar que la semana que viene se abre esta nueva oportunidad. Ok. Gracias. Listo, Hermosa cariños, los espero el sábado. Gracias. Bendiciones para usted, para todos. Amén. Graciela, estás desde Frías, estás conectándote, Graciela. No, estoy en las sierras de Córdoba, en Tanti. Ah, bueno. Entonces mandale saludos a la familia Baracat Fraile. Bueno, sí, ahora los mando. Muy bien. Gracias. Yo nací en Frías, por casualidad. Leticia, lo que más me impactó, ¿se escuchan? Sí, Ana María. Me impactó, lo que más me gustó, es eso que dijiste de de estar con Jesús, de revelar que estuve con Jesús. Creo que es el secreto para todo ministerio, porque es la única forma que conozcan al Señor si nosotros estuvimos con Él, ¿no? Y gracias por ese énfasis. Bien, amén. Muy bien. ¿Alguien más? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Qué les parece? Nos quedaremos. Está para quedarse todo un día. Nos quedamos una hora más. Leticia, decile a Stanley que prepare un té, un café y que seguimos. Bueno, pero... Es otro precio, ¿eh? Bueno. Ahí estuvo, Stanley estuvo en la parte logística con el PowerPoint y su muy buena tarea. Así que el 50% va para vos, Stanley. Buenísimo. Muy bien, muchas gracias. Qué lindo, muy lindo, Leticia. Muy lindo. Excelente. Una buena reflexión y de esto necesitamos mucho más reflexionar. Quizás este es un poquito la punta del iceberg de lo que va a venir el sábado que viene. Y sobre todo nos gustaría escuchar cómo este desafío lo podemos bajar a la iglesia local. ¿Cómo podemos, qué sé yo qué diría, desestructurarnos? Lo que vos hablas de paradigmas, desestructurarnos y muchas veces es que como en la iglesia, digo, en ciertas iglesias, estamos como encorsetados, ¿sí? Que no podemos levantar los brazos, pararnos, o sea, diferentes expresiones, ¿sí? Entonces, pero eso forma parte de nuestra cultura evangélica. Lo que pasa es que así hemos sido educados, así hemos sido formados. Pero como vos dijiste, este desafío de romper estructuras, cambiar paradigmas. Este es el
momento. No es la Y idea esta que es vayan nuestra- a la iglesia y rompan todo, ¿eh? Esto es sumar, no romper. No, algo va a quedar en pie, no te preocupes. Pero este es el momento nuestro, Leticia. ¿Por qué? Hace 120 días que no vamos a la iglesia. Exactamente. Entonces nos estamos preparando, nos estamos capacitando para algo nuevo que nos tiene preparado el Señor. ¿Qué es? No sé, pero bueno. Y quizás, no sé si quieren o pueden escribir en el chat, podemos hablar un poquitito otra vez. Yo sé que la gente ha ido mucho a talleres sobre cómo preparar la celebración, noches de alabanza. Lo que nosotros compartimos es un poquitito diferente. Yo diría es que vuelva el poder a la congregación, no a las bandas. Y quizás podemos hablar un poquitito desde dónde pararnos en un culto que programamos para incluir estas cosas y incluir, no incluir, y hacerlo desde la necesidad del pueblo. Porque el que se encuentra con Dios es el pueblo, no la banda. Así es. ¿No? Así es. Entonces, eso ayuda. Yo he notado que hay muchos ministerios, o sea, con gente con las que he podido trabajar, ¿no? Que les ha traído mucha libertad hacer también una pequeña vuelta de rosca, ¿no? En vez de pensar 2 de adoración y 3 de alabanza, que ya se cansan, porque a mí me pasó, o sea, a mí me pasó también. Podemos hablar un poquitito de dónde pararnos para poder volver a traer la frescura y la paz y el gozo cuando la iglesia se junta. Mirándolo otra vez, como dije, interpelándonos por la etnodoxología, que te digo, es increíble. Muy bien. Si les parece, meten ahí en el chat, podemos hablar un poquito de eso, como un área para poder hacer cosas prácticas. Así es, así es. Silvia, ¿vos querés decir algo? Silvia Franco, ¿quieres decir algo? No, me gustó realmente todo lo que escuché y sí, yo creo que la alabanza en cada pueblo es diferente y que cuando logramos tener empatía con la etnia donde estamos trabajando, esa alabanza también nos sirve a nosotros, digamos. O sea, a pesar de que no ser la que habitualmente tenemos en nuestra iglesia, nos toca el espíritu a nosotros también, cuando logramos la empatía con la etnia donde estamos trabajando. Sí, la verdad que muy, muy lindo todo. Gracias, Silvia, gracias, Silvia. Bueno, Néstor. tenemos preguntas y comentarios para... Hola, sí. Bueno, un gusto, Leticia, gracias por todo lo que estuviste compartiendo. La verdad que Dios hace las cosas, obviamente, de una manera maravillosa y llega en el momento justo. Y en este tiempo yo estoy en la parte de, hago artes, bellas artes, y ahora se cambió todo en mí porque venía viendo la manera de que bellas artes es muy secular, como decías vos recién, y es verdad, los orientales ven todo de otra manera, y nosotros tenemos que tratar de encasillarlo de una u otra manera, pero para los que somos artistas nos cuesta esto, porque como vos dijiste, debemos mostrar a Jesús que estuvimos en la presencia con Él. Y hoy, en la medida que te escuchaba hablar, se me venía el cambiar el término bellas artes en sublime arte, y eso te cambia de otra manera, la manera de ver y de hacer arte. Yo estoy en la parte de... Me gusta todo lo que... empecé con todo... Sí, hago bellas artes, pero me meto y le empecé a preguntar a Dios, ¿cómo yo te puedo servir pintando, dibujando, haciendo lo que a mí me gusta? Y bueno, entré en todo un camino, en una búsqueda, hasta que llegué a arte profético. Pero es verdad lo que vos decís, queda chico todo esto, queda chico encasillarme en un lugar, porque no es esto, y también el encontrarme y el ver cómo siente Jesús, cómo lo que está en el corazón de Dios es su pueblo, es su gente.
no es el arte en sí. Y bueno, la verdad que me encantó, me llenó un montón y me quedo con un montón de preguntas, pero bueno, a lo largo de toda esta clase creo que vamos a encaminarnos y me gusta que Dios te esté usando en esto, porque hay mucha gente como yo, no estoy misionando, estoy en esto, mi corazón está en las misiones, pero también en el arte, y siento que está en el corazón de Genoveva, Dios todo esto. vos que haces bellas artes, maestra, ¿por qué no mirás el arte de las catacumbas? El arte que se originó después del siglo III, cuando Constantino dejó que la iglesia se abriera, toda la simbología que comenzó a pasar, en las pinturas, la esposa de Néstor, Marta, en su Facebook está subiendo pinturas sobre la historia de David. Sí, la estoy siguiendo. Mirá todo el trabajo, que eso es algo que voy a mencionar también el otro sábado, todo lo que tiene que ver con, ¿cómo se llama? Ahí se me fue. At the Church, the Painting, ¿cómo se llamaba? Las pinturas en las catedrales, ¿cómo se llama? Tiene un nombre, se me fue. Donde como la gente no sabía leer ni escribir, es muy importante esto. O sea, ¿cómo? Iconoclasta. Eso, que tenían todas las historias de la Biblia pintadas en los vidrios. Los vitrales. Sí, pero hay una palabra que no la... Los vitrales. Los vitró. Que yo he escuchado gente que dice, eso es del diablo, eso es católico, eso no. Y yo digo, ay, Dios mío. Que lo encasillaron en la gente no leía. arte religioso. Pero porque la gente no sabía leer. Claro. Y hoy, si lo pensás en las iglesias evangélicas, ¿cuántos conocen las historias? Cada vez me sorprendo más, la gente no conoce la Biblia. Series bíblicas en vitro. Bueno, como te digo, la simbología. Es muy rico todo el arte después del siglo III. Es hermoso, sí. El arte religioso. Y alguna vez leí, cuando vivíamos en Londres, y conocemos cada vez más gente joven volteándose a las iglesias históricas por los rituales, por todo el ritualismo, por toda la belleza artística y lo ceremonioso, porque necesitan ver. Así que lo que estás haciendo no es algo menor en esta época, Genoveva. Amén. Amén. Te agradezco un montón, gracias. Y gracias al TCNB. Gracias. Amén, amén. Nos vemos el sábado, espero. Muy bien. Muy bien. Les dije que íbamos a... muy jugoso. Pero dejamos la otra parte para el sábado que viene. Qué bueno. Así que sábado que viene, a la misma hora, nos volvemos a encontrar. Leticia, muchísimas gracias y me gustaría orar. Señor, te bendecimos en esta tarde. Gracias por este tiempo que pasamos aprendiendo, conociéndonos y compartiendo también nuestras necesidades, inquietudes, intereses y sobre todo, Señor, preguntarte a ti, Señor, cómo hacer mejor nuestra alabanza, adoración a ti. Señor, que no traigamos algo estructurado, algo que venimos con nuestra mente, sino que resulte de nuestra adoración, resulte de nuestro corazón, resulte de nuestro amor hacia ti, que sea una adoración genuina, en verdad, como hemos visto esta tarde. Te damos gracias por la vida de Leticia, la bendecimos su vida, Señor, que tu mano esté sobre ella en todo sentido. Bendecimos la vida de Stanley también, todo su matrimonio, su ministerio de tantos años y que han dado, Señor, toda su vida para honrarte a ti y para servirte a ti. Los bendecimos, Señor, y en especial en esta tarde a Leticia. Señor, te pedimos que tú la cuides. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.